Dios les bendiga, pueblo de Dios. Estamos una vez más transmitiendo aquí por Facebook Live la palabra del Señor. Vamos a irnos a saludar a todo aquel que nos está mirando desde sus hogares, desde sus trabajos, desde sus oficinas. Les agradecemos con todo el corazón que estén sintonizándonos por estos medios para poder escuchar un poquito de la palabra del Señor, la palabra que sana, restaura y liberta. Estamos de nuevo por aquí. Su hermana en Cristo, María Huerta, está transmitiendo por estos medios para dar un poquito de esperanza, un poquito de lo que Dios me ha dado a mí, darlo a usted, que lo necesite, que tome esta palabra para ponerla en su vida por obra. Esta palabra que nos llena, que nos va a dar el consuelo que necesitamos, la esperanza, la sabiduría, y muchas veces nos va a levantar nuestro ánimo, nuestra autoestima. Depende de la situación en la que usted esté. Por eso es que estamos por este medio transmitiendo, para que Dios trabaje en su vida por medio de su palabra, porque es Dios quien obra. Es Dios quien sana, es Dios quien restaura, y por eso es que estamos dando esta palabra. Le agradezco mucho que esté acompañándonos, porque Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno con usted, porque nos ha dado un día más de vida para poder estar por estos medios transmitiendo la palabra del Señor, y nos ha dado un nuevo día. Hoy que estamos aquí es porque estamos nosotros Dios nos ha permitido un día más de vida a nosotros, por eso es que estamos aquí. Gracias a Dios que nos da la esperanza y las ganas de seguir adelante, porque solamente es Dios quien nos ayuda, quien nos levanta y quien nos da nueva vida para seguir adelante. Y pues vamos a continuar, que Dios esté con nosotros, que Dios esté con usted, y vamos a la palabra. Y la palabra de hoy se encuentra en Isaías 57:15. Pongamos atención en la palabra del Señor, aunque nosotros escuchemos un verso de la Biblia, un capítulo, un versículo. La palabra del Señor es para ponerla por obra, y es para abrir nuestro corazón y poderla nosotros, que Dios habite por medio de su palabra en nuestras vidas. Pues bien, en Isaías 57:15 nos dice la palabra del Señor, dice: porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Voy a repetir este versículo para que podamos nosotros entenderlo. Este versículo, el Señor nos está hablando a nosotros precisamente sobre quién es el Señor y qué es lo que quiere de nosotros. Dice: porque así dice el alto y sublime, o sea, así dice el Señor, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él es el Santo. Nos está hablando el Señor por medio de su palabra. Nos está Él diciéndonos quién es Él. Y dice el Señor: yo habito en la altura, recuerda, en lo alto, y en la santidad. Cuál importante es que nosotros busquemos nuestra propia santidad. Primero somos nosotros, y después nosotros podemos ayudar a otras personas a poderlos guiar para que busquen su santidad. Pero primero es la santidad propia, la santidad de nosotros. Dice: y con el quebrantado y humilde. Repito, el quebrantado y humilde de espíritu. O sea que para que nosotros lleguemos al corazón del Señor, tenemos que ser quebrantados, y para que nosotros lleguemos al corazón del Señor, tenemos que ser humildes. Reconocer que solamente hay un Dios sobre todas las cosas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que solamente hay un ayudador para usted y para mí, el Santo de Israel, el que sana, el que restaura, el que liberta, el que tiene misericordia con nosotros, para seguir caminando cada día. Ese santo, ese bueno, ese misericordioso, que es el único que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa el proceso
que estés pasando. Ese Santo de Israel es el que habita en lo alto, en lo profundo. Es el que habita sobre todo. Es el que habita en nuestro hogar, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, el que habita sobre nuestros hijos. Ese es el bueno, pero necesitamos nosotros tener un espíritu humilde. Necesitamos nosotros tener una disposición humilde para que Él pueda entrar en nuestro corazón y poder trabajar en nuestras vidas. Necesitamos humillarnos ante Él. ¿Y cómo es humillarnos ante Él? Es dándole nuestro corazón y aceptando que Él trabaje en nosotros, que nosotros solos no podemos con las situaciones diarias de cada día. Solamente Él puede solucionar esas áreas donde nosotros no podemos solucionar, donde no tenemos esa fuerza para detener muchas veces nuestro enojo, muchas veces nuestro orgullo, nuestra ira, hasta nuestro vocabulario. Pero Dios puede hacerlo. ¿Cómo? Humillándonos ante Él. Humillándonos es darle nuestro corazón a Él para que Él pueda trabajar en nosotros. Y continuamos, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que nos va a dar vida. Vida, cuando nosotros nos humillamos, Él nos va a dar la vida que nosotros necesitamos. ¿Cómo nos va a dar la vida cuando nosotros somos quebrantados, pasados por procesos, pasados por situaciones difíciles? Nosotros nos quebrantamos y es cuando nosotros podemos entregar todo de nosotros a Él. Porque es cuando nosotros ya no podemos con nuestras cargas, ya no podemos con nuestro dolor, ya no podemos con nuestra situación. Ya el problema el problema, la situación ya llegó a tope y ya tú no puedes, pero Dios puede. Dice aquí en su palabra, en Isaías 57:15, el Señor nos está dando esa esperanza. Nos está diciendo que Él está más alto que ese problema, está más grande que ese problema, que Él es el que puede solucionar ese problema, esa situación, esa tristeza, ese dolor. Todo eso que nosotros tenemos, que a nosotros nos está quebrantando el corazón, que nos está doliendo, que nos está atormentando muchas veces. Dios nos está diciendo aquí en su palabra que Él es más grande que toda esa situación. Es una gran esperanza que es la palabra del Señor. El Señor no miente. La palabra está aquí, te lo está diciendo a ti que estás viendo esta transmisión, que Dios nos está permitiendo estar unidos por esta transmisión. La palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 unidos en su nombre, ahí está Él. Y sabemos que en este momento Él está aquí en este lugar y está donde tú estás, porque estás tú y estoy yo. En el nombre de Jesús, llevando la palabra, dándole el conocimiento que el Señor nos da en este momento, el conocimiento, la esperanza, la sabiduría, y reconociendo que Él es más alto, que Él es más grande que cualquier problema y cualquier situación. Por eso es que nosotros le alabamos, le glorificamos y seguimos adelante, porque Dios ha sido bueno, porque es Dios quien nos ha levantado de toda situación. Es Dios quien tiene el control sobre toda situación. Pues bien, vamos a ir a otro versículo. Los voy a invitar a Salmos 139:7. Vamos a pasar a Salmos 139:7 para que el Señor nos siga hablando a nuestro corazón y nos siga diciendo más sobre Él y podamos nosotros conocer un poquito más. Recuerda, Él es más grande que cualquier situación que estemos pasando. Y Salmos 139, versículo 7, nos dice la palabra del Señor: ¿y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Te has preguntado tú dónde puedes estar tú si es fuera de la presencia del Señor? ¿Te has preguntado tú a dónde iremos si nosotros ya no está el Señor con nosotros? ¿Te has preguntado a dónde iremos si nosotros nos apartamos del Señor? ¿Te has preguntado en dónde caminaré? ¿Con quién estaré? ¿Quién me cuidará? ¿Quién me sostendrá? ¿Quién me libertará de toda situación, de toda trampa del enemigo, de todo accidente, de toda pandemia, de todo orgullo, de todo gobierno maligno? ¿Quién? ¿Quién? ¿A dónde iré yo? Que esté fuera de tu espíritu. ¿A dónde iré? Estaré perdido. Estaré perdido. Estarás perdido, estarás perdida. ¿Por qué?
nuestra familia estará perdida, porque fuera de Dios la situación es muy difícil. Es muy difícil que en una situación que tú no estés dentro del Señor, es muy difícil que tú te sostengas. Por eso muchas personas lamentablemente se quitan la vida, porque es tan difícil, porque es tan duro cuando tú no tienes el conocimiento de Dios y pasar esa prueba, pasar esa situación, pasar ese dolor. Es tan duro, es imposible. Y las personas que logran hacerlo sin el Señor, lamentablemente viven una situación muy fuerte, muy dura, muy amarga. ¿Por qué? Porque hacen las cosas, su corazón se vuelve muy duro por la situación, por su proceso. Es muy, muy difícil. Por eso la palabra dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré? No podemos ir a ningún otro lado. No podemos, es tan difícil, no vas a poder, va a ser tan duro, va a ser tan difícil. Y pues bien, es importante por eso que nosotros busquemos del Señor. Es tan importante que nosotros nos agarremos del Señor para que nosotros podamos pasar cualquier situación con Dios, con el Señor. Y nosotros podamos seguir caminando como Dios nos guía, que siempre va a ser la mejor forma de caminar. Cuando el Señor nos guía a nosotros, cuando guía tu camino, cuando guía a tus hijos, cuando te puede guiar y te puede enseñar esas maravillas que Dios enseña y puede mostrarte en esos procesos tan difíciles que a veces pasamos. Él puede mostrarte la bendición tan grande que viene a futuro. Y por eso pues vamos nosotros a continuar con nuestro estudio y vamos a ir al libro de Éxodos. Cada libro nos enseña algo donde nos va guiando el Señor a continuar nuestra vida, a perseverar en nuestra vida diaria con su palabra, y nos va mostrando cuál es el siguiente paso para nosotros seguir creciendo, seguir aprendiendo no solamente del conocimiento de la vida, sino el conocimiento de la palabra, cómo nosotros poderla llevar nuestra vida a cabo siempre para adelante, siempre para enfrente, siempre bajo la voluntad de Dios, que siempre va a ser mejor que nuestra propia voluntad. Y vamos al libro de Éxodo. Vamos al versículo 33. Yo lo invito al versículo 33 y vamos a ir al capítulo 33, al verso 14, y vamos a ver lo que el Señor nos va a mostrar ahora en este versículo. El versículo 14 dice la palabra del Señor. Y él dijo, permítame, dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aquí el Señor lo que nos dice en el Salmo 139:7 nos habla a dónde iremos. ¿A dónde iremos sin el Señor? Y aquí en Éxodos 33:14 nos dice el Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahí vemos las promesas del Señor, que siempre que nosotros estemos ante la presencia del Señor, Él nos dará ese descanso que necesitamos. Muchos de nosotros, con esta situación que ha pasado de esta pandemia tan fuerte, que muchas veces a todos nos ha dado tan fuerte y de diferente manera. ¿Por qué? Porque muchos hemos escuchado acerca de tantas personas que han padecido esta enfermedad. Me incluyo yo. Y les hablo porque sí existe esta enfermedad, porque algunos todavía piensan que no. Sí existe esta enfermedad y es muy fuerte y tiene diferentes síntomas y ataca de diferentes maneras a las personas. Y es bien duro cuando te ataca a ti, cuando ataca a alguno de tus familiares, y cuando puedes ver que ese 2020 ha sido fuerte de todas las maneras, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y esta pandemia ha sido muy fuerte en el sentido de que sí nos ha atacado muy fuerte, aparte de que los gobiernos han cerrado las congregaciones para que las personas para que no se extienda esta pandemia. Pero con eso también el enemigo, vemos la mano del enemigo atacando de muchas maneras a nosotros
¿Por qué? Porque al cerrar las congregaciones, el lugar donde nosotros antes nos íbamos y nos refugiábamos para buscar la presencia del Señor, aunque la presencia del Señor tenemos que buscarla diariamente en nuestros hogares, pero el estar juntos, unánimes, adorando al Señor, nos ayudaba de una manera increíble. ¿Por qué le digo esto? Muchas veces las personas dicen que no es necesario congregarse para adorar al Señor. Pues yo le digo, señores, amigos, hermanos en Cristo, que sí es necesario congregarse. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos hermanos pasan unas situaciones difíciles, pero es por tiempos. Por ejemplo, ahora yo puedo estar pasando una situación difícil y otro hermano no, pero al estar yo caída, este hermano me va a levantar el ánimo, me va a apoyar en oración, me va a dar la mano como hermanos en Cristo. Y esto es lo que la iglesia hace, eso es lo que la congregación hace cuando tú te congregas en un lugar. Esto es lo que el hermano hace. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo vino a enseñarnos, a estar unidos en un mismo corazón. No mirar el defecto, no mirar la situación tal cual difícil sea, sino el darte la mano y decir, aquí estoy y aquí estoy yo, aquí está mi mano, aquí está mi apoyo moral, aquí está mi apoyo psicológico, aquí está mi apoyo en oración y aquí estoy. Y lo demás, entonces unidos uno camina hacia adelante, porque entonces es Cristo quien empieza a actuar. ¿Por cuál? Por la unidad que hay en los hermanos que se aman en Cristo Jesús. Por eso es tan importante el que uno se congregue y el que uno tenga el mismo corazón que tu hermano. Sí, si tú vas a un lugar y te estás congregando, ama a tu hermano. Recuerda que todos tenemos diferentes formas de pensar. Todos expresamos nuestros sentimientos de una manera diferente, pero el amor de Cristo todos lo sentimos de una manera fuerte. Y cuando nosotros conocemos las Escrituras, nosotros aprendemos a reconocer que ya no te amo yo con mis emociones, con mis fuerzas, sino que ya te amo en el Espíritu. O sea, que ya te amo porque Dios te ama, yo te amo. Porque Dios me ama, yo te amo. O sea, es algo muy diferente, es algo bueno que Dios le da a la iglesia. Por eso es la importancia de nosotros podernos congregar en un lugar donde los hermanos entiendan y comprendan que no te amo por mis fuerzas, no te amo por mis emociones, te amo porque Cristo te ama, te amo porque Cristo me ama, te amo porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido misericordioso, porque Dios nos dio un nuevo día a ti y a mí. Por eso es que yo puedo decir te amo, no solamente con palabras, yo te lo digo con hechos, te lo digo con oración. A lo mejor no me puedes mirar muchas veces por los medios, o a lo mejor no me puedes mirar es por la distancia en que estemos. Pero yo en oración te digo, yo te amo. ¿Por qué? Porque le pido a Dios que te cuide, que te bendiga, que te ayude, que en tu proceso Dios te levante, que en tu proceso Dios te enseñe, que Él pueda estar contigo. Donde yo no estoy, Dios puede estar contigo. Y así es la forma en que nuestros hermanos en Cristo debemos amarnos unos a otros. A lo mejor no puedo estar contigo porque la distancia es grande, a lo mejor porque tú no comprendes que tu problema es pequeño al lado de las cosas que Dios puede hacer. Pero en oración yo le digo a Dios, muéstrale que tú eres más grande y que tú lo amas más que yo aún. Por eso es la importancia de congregarnos en donde nosotros estemos sirviendo. Es la importancia de congregarnos. Por eso es tan importante buscar a Dios en espíritu y en verdad, pero es necesario que nos congreguemos. Y eso es uno de los ataques tan grandes que el enemigo vino a dar al pueblo de Dios. Pero, como les digo, Dios es más grande que cualquier situación.
No importa que tengamos nosotros que ponernos tapabocas, no importa que tengamos que estar a 3 pies de distancia, 6 pies de distancia. Mi corazón es tuyo, tu corazón es mío. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo y el enemigo eso no lo va a poder impedir. No va a poder impedir que yo te ame. ¿Por qué? Porque Cristo te ama y Cristo me ama. Por eso yo puedo amarte, aún en la distancia, aún en cualquier situación. Y pues eso es algo maravilloso que Dios pone a uno que conoce las Escrituras. Dios pone por medio de su palabra, te lo hace sentir, te lo hace ver, te lo hace percibir. Por eso es necesario que uno abra las Escrituras para que uno pueda conocer ese amor, que no son amor de palabras, son amor de hechos. Por eso es cuál importante que tú y yo abramos las Escrituras siempre que podamos, siempre que saquemos un tiempecito. A veces no la pasamos demasiado tiempo en las redes sociales, en las redes sociales, y podemos sacar un tiempecito para nosotros poder tomar un tiempo para abrir la palabra del Señor. Permítame tantitito. Disculpen, es que mis perros que yo tengo les encanta jugar afuera. En fin, es tan importante que nosotros abramos las Escrituras para conocer la palabra del Señor y el Señor nos muestre a usted y a mí lo que el Señor quiere enseñarnos. Por ejemplo, si usted pasa una situación, la que sea, la difícil que sea, el Señor aquí le hace ver, por ejemplo, en Isaías 57:15, cuál grande es Dios. En el Salmo nos hace ver la dirección. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Más que con Dios. Solos no podemos. Solos es difícil, y solos, cuando nosotros nos guiamos solos, podemos chocar con una situación bien difícil y herirnos aún más. En Éxodo el Señor nos enseña cuál grande y maravilloso es Él. Nos dice, mi presencia irá contigo. Nos da esta promesa, mi presencia irá contigo. El Señor irá contigo y conmigo. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Dios siempre nos ayuda en cualquier situación. No importa la situación, no importa la circunstancia, Él siempre estará con nosotros como poderoso gigante. Por eso es tan importante que nosotros podamos seguir su palabra, abrir las Escrituras, abra las Escrituras del Señor, porque siempre el Señor le dará una palabra de esperanza para su vida, depende de su situación. Y pues vamos a ir al libro de Jeremías 29:13. Vamos a leer lo que el Señor nos quiere dar en este momento. Otro versículo de esperanza, otro versículo de amor, de restauración, de exhortación, pero siempre es bueno para su situación y para la mía. Y dice en Jeremías 29:13, dice la palabra del Señor: y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo nuestro corazón. Repito esto, y me buscarás y me hallarás. ¿Qué dice el Señor? Si tú lo buscas, tú lo vas a hallar. Si tú abres las Escrituras y tú buscas del Señor por medio de su palabra para que te guíe, tú lo vas a hallar. Tú no estás huérfano. Tú no estás solo. Si tú buscas la palabra del Señor, tú vas a hallar al Señor. El Señor te lo está diciendo aquí en su palabra, en Jeremías 29:13. Dice, si me buscares, me hallarás. Y si me buscares con todo tu corazón. O sea, qué maravilloso es que el Señor, así como tú le buscas con todo tu corazón, así el Señor se muestra a ti con todo su corazón. Porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios es más que bueno, más que perfecto. Yo siempre digo, el Señor tiene mucha misericordia para con nosotros, sus hijos, porque aún siendo nosotros malos, Dios es bueno. Aún nosotros fallándole al Señor, Dios no nos falla. Muchas veces dirás, pero ¿por qué pasa esta situación tan difícil? ¿Por qué esta pérdida tan grande?
¿Por qué el enemigo se levanta contra mí? Me siento que estoy sola, que estoy solo. ¿Por qué mi hijo no se levanta de esa situación de droga, de alcoholismo, de prostitución, lo que fuese? Y tú dices, Señor, yo clamo, yo te oro, yo ayuno. ¿Qué pasa, Señor? Muchas veces decimos, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no estás conmigo? Porque a veces ni sentimos como que Él no está con nosotros. A veces sentimos que estamos solos. Pero el Señor te dice aquí en su palabra que si tú lo buscas de todo tu corazón, Él estará contigo. A veces no lo puedes ver. A veces no lo puedes sentir. A veces te sientes que ya no puedes, que estás caído y que ya no te puedes levantar. Pero yo te digo, en este momento, el Señor está contigo. Si Él permite que pases un proceso difícil, es porque sabe lo fuerte que eres y te quiere enseñar las maravillas que Dios tiene para ti. Pero te necesita fuerte, te necesita que tú le entregues todo tu corazón, que estés quebrantado y humillado para que tú te entregues todo tu espíritu, para que no quede ni un poquito de maldad, ni un poquito de orgullo, ni un poquito de vanidad, sino que quede tu esencia, que quede lo que tú eres, lo que Dios, como Dios te creó, lo original, lo tuyo. Eso es lo que Dios quiere, por eso es que a veces nos quebranta tanto. A veces Dios permite que el enemigo nos azote con todo, que nos toque, así como tocó a Job. Que nos toque, que caigamos, que ya no podamos nosotros con nuestras vidas, que sea algo donde nosotros sentimos que ya no nos podemos levantar, sentimos que ya no nos podemos continuar, pero Dios lo permite porque sabe que necesita ser quebrantado para que tú puedas conocer al Dios vivo que sana, restaura y liberta, a ese Dios de perdón, a ese Dios que te perdonó todos tus pecados, todas tus iniquidades, todo el daño que le hiciste a otras personas, que tú puedas llegar a ese momento y decir, wow, perdóname, si tú me perdonases todo eso, yo cómo no puedo perdonar al que ha hablado mal de mí. ¿Cómo yo no puedo perdonar al que me ha levantado calumnias? ¿Cómo no puedo perdonar al que me ha atacado? Claro, aprendemos a perdonar, pero tenemos que ser quebrantados. Tenemos que pasar por el fuego, por el proceso, por la humillación, para que nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu sea quebrantado, sea humillado y sea transformado, para que nosotros volvamos a hacer lo que Dios hizo cuando nos puso en el vientre de nuestra madre. Para que nosotros seamos eso que el Señor puso para ser de bendición y poder nosotros tener misericordia de nuestro hermano, nuestra hermana. Y en vez de criticar, nosotros podamos decir, Señor, ayúdalo. Que nosotros aprendamos a orar por nuestros enemigos. Aunque no hay enemigo, para ti, para mí no hay enemigo. El único enemigo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero si tú ves a tu hermano, tu hermana, tu primo, tu tío, tu padre, tu hijo, ellos no son tus enemigos. Tu vecino no es tu enemigo. Tu pastor no es tu enemigo. El líder no es tu enemigo. El hermano, el siervo no es tu enemigo. Tu enemigo es Satanás. Por eso es el que el Señor nos quebranta. Por eso es que el Señor nos permite que el enemigo te ataque con todo, mas no va a atacar tu vida. El enemigo no va a atacar tu vida. Y si Dios permite que tu vida sea movida de aquí, es porque el Señor ya te quiere con Él, ya te quiere abrazar, ya es el tiempo que el Señor puso para ti. Pero tu enemigo no es tu hermano, tu vecino, tu padre, tu amigo, tu enemigo. Ese no es tu enemigo es Satanás. Por eso es que tienes que permitir que el Señor te procese. Tienes que ser machacado, tienes que ser quebrantado para que tú puedas entender lo que es orar por las personas que te calumnian.
orar por las personas que están pasando situaciones difíciles, orar por las personas que están en la cárcel, que están en los hospitales, por las personas que están pasando esta pandemia o cualquier situación. Por eso es necesario pasar por el fuego. Y es necesario que en el fuego aprendas a adorar a Dios. Es necesario que en el fuego, que en tu proceso, aprendas a decirle gracias, Señor. Es necesario que con lágrimas, con tu dolor, con todo eso que tú sientes en ese momento, es necesario que tú levantes tus ojos y le digas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque lo que tú me muestras no se lo puedes mostrar a cualquiera. Es necesario pasar por el fuego y decir gracias, Señor. Gracias, recibe la gloria, recibe la honra, recibe toda alabanza, porque tú eres bueno, Señor. Porque solamente cuando tú eres quebrantado, solamente cuando tú eres calumniado, solamente cuando tú ves todas estas situaciones tan difíciles y te ves tirado y te ves postrado, solamente en estos procesos tú puedes decir gracias, Señor. Gracias, porque si tú lo permites, es porque algo bueno me vas a enseñar. Es porque algo quieres quitar de mí que no te agrada. Y es mejor que tú a mí me proceses a que me procese el hombre. Es mejor la misericordia de Dios. Es mejor el proceso de Dios que el proceso de hombre. ¿Por qué? Porque así aprende uno a conocer quién es ese Dios vivo, ese Dios que está sobre todo. Ese Dios de esperanza, de amor, de misericordia. Ese Dios que es mayor que cualquier situación, cualquier problema, que es mayor que cualquier pandemia, cualquier guerra, cualquier calumnia. Es mejor que el Señor te procese. Por eso es que hay que darle la gloria y la honra al Señor, porque Dios es bueno. No importa si tienes que perder en este mundo a las personas que más amas en este mundo. Aún no importa si tú tienes que perder la vida en este mundo por la palabra del Señor. No importa, no importa. Y esto te lo digo, a lo mejor diga usted, ay, pero la hermana está, qué espiritual o está loca. Muchas veces cuando no conocemos de la palabra, dice, esta hermana está loca. O sea, ¿qué dice? Cuando tú conoces la palabra del Señor y tú has sido procesada, tú entonces le dices al Señor, Señor, tú sabes lo que haces. Si es cierto que lloro, si es cierto que me duele, si es cierto que sufro, si es cierto que a veces siento que ya no puedo. Y no por las cosas materiales, sino porque a veces te apegas tanto a las personas. ¿Por qué? Pues es tu ambiente. Es como Dios te hizo, de alguna manera te puso estos sentimientos que fueron creciendo. Esto que sientes que a veces uno se aferra tanto a las personas. Puede ser tu madre, tu padre, puede ser tus hijos, puede ser tu esposo. Y cuando los ves pasando por situaciones de enfermedad o cuando ves que los pierdes, sientes, es una situación muy difícil, pero cuando le permites a Dios que obre, tú le dices, gracias, Señor. Gracias, porque esto es momentáneo. Y gracias, porque cada situación, esto es un tiempo. Porque tarde o temprano nosotros estaremos con Él reinando en el cielo. Ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá oscuridad, ya no habrá miedo. Ya no habrá ese estrés que dice uno, esa depresión, todas esas cosas ya no las habrá. Este solamente es un proceso en el cual nosotros tenemos que continuar caminando, pero en la palabra del Señor tenemos que abrir las escrituras. Es tan importante no esperar que tu pastor, que tu líder, que tu amiga, que tu hermano en Cristo te abra las escrituras. No, tienes que abrir las escrituras tú. Tienes que esperar que Dios te hable a ti. No esperes a que Dios te hable por medio de un hermano, no, Dios te va a hablar por medio de la palabra. Cuando tú estés pasando cualquier situación, abre las escrituras que el Señor te va a hablar y te va a dar la palabra correcta que tú necesitas. Yo te invito a que lo hagas siempre, que busques la esperanza de Dios, la alegría de Dios y que continúes siempre
dentro de la voluntad de Dios. Busca de Dios. Si no conoces de Dios, busca un lugar, busca a las personas correctas que te hablen de la palabra del Señor y de ahí que te vayan enseñando, y de ahí tú busca la presencia en oración, busca en ayuno, en clamor, en la palabra. La palabra del Señor te va a enseñar todo lo que necesitas, más que un ser humano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que esta transmisión sé que le ha servido a usted, porque es la palabra del Señor, más que mis palabras, es la palabra del Señor que se ha dado. Recuerda, en Isaías el Señor nos enseña 57:15, ¿qué es lo que Dios nos enseña? ¿Quién es Él? Él es más grande que el problema, que cualquier situación. En los Salmos el Señor nos enseña a dónde iremos, más que con Él. Fuera de Él nada es posible. Y si hay un posible, va a ser demasiado duro. Te lo aseguro que no es la mejor decisión. En Éxodos el Señor nos enseña que no nos dejará jamás, que Él va a ir con nosotros siempre. En Jeremías el corazón nos enseña. O sea, la palabra del Señor es de esperanza. Así que te pido que sigas buscando del Señor y que Dios te ayude, que Dios te cuide, que Dios te guarde. Mi corazón de verdad es que tú te acerques a la voluntad del Señor, a la palabra, para que tú puedas tener una nueva esperanza en Cristo Jesús. Dios te bendiga, muchas bendiciones.